Noches. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy y hagámoslo con esta oración que compartimos al inicio. Si alguien, por favor, pudiera leerlo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos dignos de tu presencia en el mundo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Tita. Entonces, hermanos, vamos a comenzar con nuestra reunión de hoy. ¿Qué pasa? Se me ha movido. En relación con el libro de Hechos de los Apóstoles. Y miren, nos toca el capítulo 17, versículo del 16 al 21, y Pablo discute en Atenas sobre religión. Quizá para algunos de ustedes el tema sea nuevo, para otros no, pero realmente es muy interesante, especialmente interesante, porque es un tema como que se adelanta en los siglos, el famoso choque entre la fe y la razón, entre la religión y la filosofía. Atenas, capital de Grecia, es la meca de la filosofía. Recordemos que para los años de Jesús, la filosofía ya había nacido, hacían 500 años en Atenas, en Grecia. Entonces, y la filosofía es usar la razón, pensar las cosas, argumentar. Entonces, el cristianismo, que recién se empieza a expandir con Pablo, visita Atenas. Y Pablo va a tener ese primer encuentro. Y es interesante reparar cuál va a ser la reacción de los atenienses, de los griegos, ¿no? De esta cultura de filósofos. ¿Cuál va a ser la reacción a la exposición de Pablo sobre Jesús? Entonces, adelanto solamente esto para que estemos así moscas y, a ver, leámoslo. Lo demás lo vamos a descubrir juntos, ¿no? Si alguien pudiera leerlo, por favor. Patricia. Yo, Pablo, discute en Atenas sobre religión. Mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y también lo hacía diariamente en la plaza pública con los que pasaban por allí. Incluso algunos filósofos epicúreos y estoicos dialogaban con él. Algunos comentaban, ¿qué estará diciendo este charlatán? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque Pablo anunciaba a Jesús y la resurrección. Entonces lo llevaron con ellos al Areópago y le dijeron, ¿podríamos saber en qué consiste la nueva doctrina que tú enseñas? Las cosas que nos predicas nos parecen extrañas y quisiéramos saber qué significan, porque todos los atenienses y los extranjeros que residían allí no tenían otro pasatiempo que el de transmitir o escuchar la última novedad. Uy, se me ha movido, disculpen, ahí lo arreglo. Pero gracias, Patricia. Entonces, miren, Pablo nos ha introducido al tema. Perdón, el libro de Hechos. Pablo está en Atenas y se le acercan los filósofos, dice epicúreos y estoicos. ¿Qué está diciendo ese charlatán? Miren, esas corrientes, los filósofos epicúreos y sobre todo los filósofos estoicos, les comento, son dos corrientes
vivas como antes hoy en el mundo. Es increíble, impresionante y muy lindo cuando uno estudia la filosofía estoica, por ejemplo, lo vigente que es y la cantidad que ayuda, ¿no? Les comento brevemente, los estoicos se preocupan en la formación del carácter de las personas, en el cultivar los valores. Es muy lindo. Ahora, se quedan en la filosofía, pero van a tener una influencia definitivamente muy grande en el cristianismo naciente. Es bien interesante, no nos compliquemos ahorita, pero les digo, ¿no? Hay mucha influencia de los estoicos en el cristianismo. Los estoicos venían de antes, o sea, estamos acá en el siglo de Jesús y los estoicos venían por lo menos de 4 siglos antes. Ya tenían tremendos maestros, tenían tremendos principios y muchos seguidores. Entonces, esta gente le dice, o se dice en relación a Pablo, ¿qué dice ese charlatán? Parece ser un predicador de divinidades extranjeras. A ver, igual los carcome la curiosidad. A ver, escuchémoslo. Y hasta ahí. Entonces continuamos. Pablo da una introducción a la fe cristiana. Pablo, de pie, en medio del Areópago, dijo: Atenienses, veo que ustedes son desde todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos del hombre, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco puede ser servido por manos humanas como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano para que habite sobre la tierra, y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras, para que ellos busquen a Dios, aunque sea a tientas, y puedan encontrarlo, porque en realidad Él no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, en Él vivimos, nos movemos y existimos, como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes. Nosotros somos también de su raza, y nosotros somos de la raza de Dios. No debemos creer que la divinidad es semejante al oro, la plata o la piedra, trabajados por el arte y el genio del hombre. Pero ha llegado el momento en que Dios, pasando por el tiempo de la ignorancia, manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día para juzgarlos, por medio de un hombre que Él ha destinado y acreditado delante de todos. Así, algo pasó ahí que no leo. Haciendo pasar los muertos. Sí. ¿Sigo? ¿O hasta Sí, ahí? no, se me han movido, pero en cada título rojo cambiamos de lector. Ok. Sí, se me han movido. Entonces acá está el discurso de Pablo. Miren qué lindo. Es realmente, no sé si ustedes lo captan, pero es una maravilla, ¿no? Pablo está en medio de Atenas y en el Areópago, en la plaza principal, donde los filósofos se paraban y daban discursos, Pablo se para y da un discurso. ¿Y cómo empieza, no? Atenienses, veo que ustedes son desde todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. Escucha, se los mete al bolsillo, ¿no? En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esa inscripción: al Dios desconocido. Miren,
¿Qué tal entrada, no? Brillante. Ustedes, los más religiosos de todos los hombres, he encontrado un monumento en que ustedes adoran al Dios desconocido. Y añade y dice, yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. Genial, ¿no? ¿Lo ven? Por eso lo he resaltado. Genial, Pablo. Ha ido a una tierra que recién va a conocer de Jesús. Y miren la manera en que Pablo lo introduce. Ustedes adoran a un Dios desconocido. Yo les vengo a hablar de ese Dios. Y añade, bueno, sigue la lectura y dice reacciones contrastantes, ¿no? Si leemos. Al oír las palabras resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, otro día te oiremos hablar sobre esto. Así fue como Pablo se alejó de ellos. Sin embargo, algunos lo siguieron y abrazaron la fe. Entre ellos estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y algunos otros. Gracias, Mari Carmen. Entonces, acá, hermanos, miren la respuesta al discurso de Pablo, ¿no? Pablo les habla a los filósofos, les habla de Jesús, y ellos se ríen, se burlan. Resurrección de los muertos. Ya, compadre, otro día te oiremos hablar de eso, ¿no? Una expresión de esa época que sería muy parecida a una expresión de nuestro siglo, ¿no? ¿Qué diríamos en términos bien criollos peruanos, limeños? Ya, cuñado, ya te escucho mañana, ¿no? Y así, la primera reacción. Pablo se alejó, pero sin embargo, ya dejó su semilla. Dice, algunos lo siguieron y abrazaron la fe. Miren qué lindo. O sea, Pablo podría haber pensado y dicho, ¿para qué me voy a parar frente a estos atenienses que solo piensan en la filosofía? Pero no, él lo hace, se expone. Y el resultado es que si bien unos se burlan, otros lo siguen y abrazan la fe. Miren. Lindo. Y entre los atenienses que abrazan la fe, menciona dos nombres, ¿no? Dionisio y Dámaris, una mujer. Manolo, de todas maneras hubo pesca. Claro. Porque tiró el anzuelo y no se sabía. La red cayó al mar, pero bueno, aunque solamente pesqué uno, fue uno, ¿no? Y mire, fueron varios. Claro, y mira, y ese es el mensaje, y esa es la enseñanza, ¿no? Porque tú dirías en un ambiente tuyo y nosotros, ¿no? ¿Qué voy a hablarle a esta gente que no piensa más que en sus tonterías? Pero sin embargo, te arriesgas y por ahí 2 o 3 te escuchan. Otros no, pero 2 o 3, como bien dices, pescaron el anzuelo. La semilla, Pablo está como el sembrador, y la semilla cayó en algunos. Pero no hubiera caído en ninguno si Pablo no hace el esfuerzo y no corre el riesgo. Es bien interesante. Eso es muy aplicable a nuestra fecha, ¿no? A veces tenemos temor en expresar nuestro sentir en cuanto a la parte, el seguimiento que tenemos a Jesús, ¿no? Y nos quedamos un poco cortos, pero estamos viendo a un Pablo que se expone delante de lo mejorcito de la época que era Atenas, ¿no? Y con todos los filósofos. Y a pesar de ello, pues se expresó y no tuvo miedo. Así también nosotros no debemos tener miedo, ¿no? Si hay fe, pues la fe es la que te va a ir dando, y bueno, y la inspiración del Espíritu Santo es lo que le debe haber dado a Pablo palabras, calor en las palabras, entusiasmo, excelente, ¿no? Y eso fue lo que, bueno, claro, excelente, Tito. Salpicó por allí, ¿no? Excelente, ¿no? Porque ya sabemos cuando terminamos de leer los evangelios que el último
La última instrucción que Jesús da a sus discípulos es: vayan y den testimonio de mí. No, vayan y sean mis testigos. Entonces, Pablo está haciendo eso exactamente, sin temer quien lo escuche. Él no discrimina, dice, no, acá estoy en un ambiente, acá no hablo, mañana hablo en otro sitio. Como bien dice Tita, acá no porque no me van a escuchar. Él se arriesga. Y miren qué resultado. Si bien en la mayoría se burla, pero en algunos queda el mensaje. Tremenda enseñanza, ¿no? Acá quería mencionarles una cosita más. Y es que de esta manera tan simple, en ese capítulo 17 del libro de Hechos, que se nos presenta, como les adelantaba, el choque de fe y razón que va a perdurar hasta nuestros días. Porque así como Pablo en el aerópago de Atenas, así nosotros hoy nos encontramos con gente muy intelectual, gente muy pensante, gente muy racional, diríamos a veces exageradamente racional. Y entonces tú le hablas de tu fe y te mira, se sonríe, ¿no? Porque en su razonamiento no caben estas cosas. Ese choque entre filosofía y religión, entre filosofía y cristianismo, que tenemos todavía el día de hoy, empieza aquí y lo narra el libro de Hechos. Miren, súper interesante. A ver, continuamos. Pablo llega a Corinto. Corinto, recuerden, es otra ciudad griega, una ciudad muy importante al sur de Atenas, y es muy importante porque tiene dos puertos. Como es una franja de tierra estrecha, tiene puerto para un mar y para el otro. Entonces veamos qué pasa. Después de esto, Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Pablo fue a verlos, y como ejercía el mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campaña. Todos los sábados, Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Gracias, Tita. Acá está clarito, ¿no? Este es un relato. Pablo deja Atenas, va a Corinto, y en Corinto conoce a este judío, Aquila, casado con Priscila. Aquila es judío, Priscila romana, pero convertida, se convierte. O sea, Aquila es un judío que se convierte a seguidor de Jesús, y Priscila una gentil, una pagana que se convierte también a seguidora de Jesús. Dice, compartía el mismo oficio, porque lo vamos ya fijando. Pablo es un tejedor de tiendas de campaña, o es un fabricante de carpas, si queremos verlo, ¿no? La carpa es la carpa que conocemos, pero que en aquel tiempo tenía mucho más valor, porque en la medida en que la gente tenía que estar moviendo, no tenía residencia fija, entonces tenías tu carpa que la armabas y la desarmabas, ¿no? Pablo era de los que construían tiendas de campaña, y algo relacionado. Pablo fabricaba velas para las embarcaciones también, porque al final es la misma habilidad. Entonces, teje carpas o teje velas, y ese es el oficio. Y Pablo ya nos va diciendo, no deja de trabajar. Aprovecha los sábados en la sinagoga para persuadir tanto a judíos como a paganos. Clarito el relato, ¿no? A ver, continuamos. En Corinto se forma una comunidad cristiana. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia,
Pablo se dedicó por entero a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Mesías. Pero como ellos lo contradecían y lo injuriaban, sacudió su manto en señal de protesta, diciendo: que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas. Yo soy inocente de eso. En adelante me dedicaré a los paganos. Entonces, alejándose de allí, fue a lo de un tal Ticio Justo, uno de los que adoraban a Dios y cuya casa lindaba con la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su familia. También muchos habitantes de Corinto, que habían escuchado a Pablo, abrazaron la fe y se hicieron bautizar. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no temas, sigue predicando y no te calles. Yo estoy contigo. Nadie pondrá la mano sobre ti para dañar, porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. Pablo se radicó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Gracias, Juanina. Pablo se quedó 1 año y medio con ellos. ¿Y dónde es que se queda? En Macedonia, ¿no? ¿Dónde está Macedonia? Es al norte de Grecia. Al norte de Grecia. Si miramos el mapa, arribita, el territorio vecino al norte es Macedonia. Entonces, ya es Europa. Ya es Europa, ¿no? Y Pablo se dedicó, acompañado de Silas y Timoteo, por entero a la predicación de la palabra. Y orientándose a quién, dice, dando testimonio a los judíos de que Jesús era el Mesías esperado. Pero ellos lo contradecían, lo injuriaban. Y por eso Pablo dice: en adelante me dedicaré a los paganos. Ese es un detalle clave también. Porque no es que Pablo desde el primer día se dedicara a predicar a los paganos, ¿no? Pablo está orientado a los judíos, pero al ver la respuesta tan dura de muchos de los judíos, que lo contradicen, lo injurian, entonces, miren cómo escribe acá Lucas en este libro de Hechos, pone en boca de Pablo: en adelante me dedicaré a los paganos, me dedicaré a los gentiles, es decir, a los que no son judíos. Interesante. ¿Algún comentario, hermanas, hermanos? No, y termina diciendo lo que dijimos ya. Pablo se queda con ellos 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. O sea, no es un apóstol itinerante, en el sentido, no es que pase, se queda contigo 1 semana, mira, 1 año y medio. 1 año y medio. Trabajando y trabajando con esa comunidad que se va formando, explicándoles de Jesús, formándolos en el seguimiento a Jesús. Y luego va a llegar el momento en que él sienta que debe seguir su camino. Entonces dice: ya, este grupo de seguidores de Jesús ya está un poco consolidado, lo dejo lo dejo a cargo de alguien que sea de mi confianza, pensará Pablo, y yo sigo camino para en otra ciudad formar otra comunidad. Se nota, ¿no? Manolo, una Sí. preguntita. Tenemos la sinagoga, que es el templo de los judíos, ¿no? Estaba recién formándose los cristianos, por lo tanto, ¿cuál era el templo que tenían ellos? ¿O solamente empezaban a formar comunidades, y no tenían propiamente un templo? ¿Ya lo tenían un templo No. a la misma versión de la sinagoga? Buen punto, Tita, porque permite aclararlo para todos. Buen punto. Los cristianos, que acá todavía es casi como exagerado hablar cristianos, pero son estos seguidores de Jesús, no tienen un templo.
Recién se van formando comunidades, ¿no? Es un grupo de personas como nosotros en este grupo de Biblia. Un grupo de personas que nos reunimos periódicamente, en el caso de ellos los sábados, nosotros los jueves, ¿no? Y conversan, y Pablo les habla de Jesús y los va formando, y formando, y formando. Pero no tienen un templo propio, todavía no ha nacido formalmente la iglesia como nosotros la conocemos. En un sentido estricto sí, porque, claro, la iglesia es la comunidad de creyentes, entonces está naciendo la comunidad de creyentes, pero iglesia con templo, ¿no? Con ritos, con sacerdotes, eso no hay para nada. Y aprovechan entonces la sinagoga de los judíos, ¿no? Jesús lo hizo también. Acá vemos que Pablo lo sigue haciendo. Buen punto. A ver, continuamos. Pablo es acusado, pero queda en libertad. Durante el gobierno del procónsul Galión en Acaya, los judíos se confabularon contra Pablo y lo condujeron ante el tribunal, diciendo: este hombre induce a la gente a que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Pablo estaba por hablar cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de algún crimen o de algún delito grave, sería razonable que los atendiera. Pero tratándose de discusiones sobre palabras y nombres y sobre la ley judía, el asunto les concierne a ustedes. Yo no quiero ser juez en estas cosas. Y los hizo salir del tribunal. Entonces todos se apoderaron de Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon ante el tribunal. Pero a Galión todo esto lo tuvo sin cuidado. Gracias, Juan. Galión es romano, ¿no? Y él no se mete. Un poco en la actitud de Poncio Pilato, ¿no? Y el tema es de ustedes, resuelven ustedes. No tengo que ver yo en esto. A ver. Y continuamos. Pablo regresa de su viaje de misión. Pablo permaneció todavía un cierto tiempo en Corinto. Después se despidió de sus hermanos y se embarcó hacia Siria en compañía de Priscila y de Aquila. En Cencreas, a raíz de un voto que había hecho, se hizo cortar el cabello. Cuando llegaron a Efeso, Pablo se separó de sus compañeros para ir a la sinagoga y dialogar con los judíos. Estos le rogaron que se quedara más tiempo, pero Pablo no accedió, sino que se despidió de ellos diciéndoles: volveré otra vez si Dios quiere, y partió de Efeso. Desembarcó en Cesarea, subió para saludar la iglesia y luego descendió a Antioquía. Sí, gracias, Patricia. Miren, sigue el relato del viaje de Pablo. Este es el final del segundo viaje, ¿no? ¿Cómo identificamos? Porque en el final del primer viaje es que Pablo un poco entre comillas, se pelea con su amigo Bernabé por causa del joven Marcos, ¿no? El final del primer viaje produce el primer concilio de la iglesia en Jerusalén en el año 50. Este ya es el segundo viaje. Y en ese segundo viaje ha recorrido varios puntos, pero ha estado más tiempo en Grecia, ¿no? En Macedonia, Corinto. Año y medio nos dijo, ¿no? Ha estado en Atenas, en esa experiencia frustrante, pero a la vez sembrando. Y he marcado en amarillo para que noten, miren, en Cencreas, a raíz de un voto que Pablo había hecho, se hizo cortar el cabello. Así nomás lo narra, pero nosotros
en una lectura atenta podemos darnos cuenta. ¿Qué tipo de voto pudo haber hecho Pablo que meritara que se corte el cabello? ¿Se dan cuenta? Es una costumbre judía, les voy a decir, se van a acordar, por lo menos varios de ustedes. Es una costumbre judía israelita que viene desde el Antiguo Testamento. Es el voto de nazireato. Nazireato. Cuando alguien se consagra a Dios, puede ser de dos maneras. O te consagras de por vida, o te consagras temporalmente. Hay consagrados de por vida. Un caso maravilloso es Samuel, otro es Juan el Bautista, ¿no? Pero hay muchos que tienen como votos temporales el voto de nazireato. ¿Y cómo es que tú dabas una muestra visible de que habías terminado tu voto? Cortándote el pelo. Mientras que estuvieras bajo el juramento, una condición era que no te tocaras el pelo. A la vez, no bebías licor y etcétera, ¿no? Entonces, cuando Pablo se hace cortar el cabello, es que ya cumplió el voto. ¿Cuál sería? Ya es cuestión de imaginar lo que quieran. No hay ningún elemento, pero seguramente relacionado, ¿no? Señor, concédeme la oportunidad de llegar a más gente para hablar de ti, ¿no? Y yo, contra tu favor, yo te ofrezco tal cosa, ¿no? Un voto como el que uno hace con la Virgen, con el Señor de los Milagros. Entonces, Señor, ayúdame con esto, y entonces al año siguiente tú ves a una persona en una procesión intensa, y si le preguntas si te confiesa y te dice, estoy pagando un voto, ¿no? Y pasa mucho en ciudades de provincias, en México, con la Virgen de Guadalupe muchísimo, ¿no? Tú le ofreces, y cuando la sientes que te ha cumplido tu pedido, tú cumples con tu ofrecimiento. Acá Pablo ha cumplido el ofrecimiento, y entonces en señal de eso se corta el cabello, porque antes no había podido. ¿Cómo lo tendría de largo, no? Ya por los hombros nomás. Acá se lo corta. Un detalle. Bueno, y nos dice que en Éfeso, ¿dónde queda? Éfeso queda, si miramos el mapa, estamos mirando Grecia y sus islas. Éfeso está al frente. Éfeso está al frente en la actual Turquía, lo que era en aquel tiempo la provincia romana de Asia. Y va a ser especialmente importante por Pablo, pero además por Juan y por la Virgen María, que van a vivir ahí. Juan el Evangelista y la Virgen María van a vivir en Éfeso, ¿no? Va a ser una de las iglesias más importantes de este primer cristianismo. Entonces nos cuenta, cuando llegaron a Éfeso, Pablo se separó de sus compañeros para ir a la sinagoga y dialogar con los judíos. ¿Y qué pasa? ¿Ellos lo rechazan? No. Le ruegan que se quede más tiempo. Pero Pablo se despide y les dice, volveré otra vez si Dios quiere. O sea, él siente que tiene una misión y que no puede quedarse en un solo lugar. Entonces se queda el tiempo que considera necesario y sigue y sigue. Y esta es la labor del tremendo apóstol que fue Pablo. No es que llegó, qué lindo Éfeso, que imagínense lo lindo que es, ¿no? Éfeso está sobre las colinas, mirando las islas griegas, el paisaje más soñado del mundo, bellísimo. Y la gente de ahí le dice, Pablo, quédate. Y él le dice, no, volveré si Dios quiere.
fácil quedarse, ¿no? Fácil quedarse en un lugar tan hermoso y con gente tan receptiva, pero Pablo sigue su camino. Entonces dice, desembarcó en Cesarea, que ya es tierra de Israel. Cesarea está más o menos cerca de, o a la altura del territorio del norte, ¿no? De Galilea. Cesarea es un puerto que los romanos construyen en la tierra de Israel, sobre el Mediterráneo, pero ya estás en la tierra de Israel. Entonces desembarca allí y sube a saludar a la iglesia. ¿Por qué dice sube? Porque sube a Jerusalén, que está en la colina. Miren, qué fácil ya entender, ¿no? Entonces desembarca en Cesarea, sube a Jerusalén y luego desciende a Antioquía, que está al norte. Y nosotros conocemos como Antioquía de Siria. Entonces, conociendo el mapita que siempre les insisto, ya no se pierden. Manuel Pablo, Sí, Pablo como estratega, digamos que, bueno, aparte de utilizar la persuasión, que, bueno, persuadía al inteligente, que luego se le unía, vemos que también prosigue con las costumbres judías, porque eso de cortarse el cabello era una costumbre judía, ¿no? Relacionado con el voto que hacía, ¿no? así es. Entonces, vemos que Pablo, pues, de alguna otra manera relacionaba lo que pregonaba con la fe, ¿no? Y a la vez lo relacionaba con las prácticas, ¿no? Sin atarse exclusivamente a la ley o a las costumbres, ¿cierto? Y eso lo hacía como para tratar de jalar gente, diríamos, jalar a los judíos, jalar digamos, a los cristianos en la fe, ¿no? Era una manera, digamos, de tener más seguidores en la fe de Cristo, con mucha estrategia, ¿no? Sí, es correcto, Juan, pero tampoco le quitemos que Pablo es judío. O sea, no es que solamente, ¿no? Lo que empezaste diciendo estuvo perfecto, ¿no? Entonces Pablo tiene todas las costumbres judías, las practica, porque es judío. Y no solamente porque él quiera granjearse la confianza de los judíos, sino porque él mismo es judío. Pablo nunca deja de ser judío. Nunca deja de serlo. Correcto. Bien interesante. Y eso lo vamos confirmando cuando vamos leyendo más y más de él. Pero se los puedo adelantar con toda convicción. Pablo es un judío, totalmente judío, completamente judío, como Jesús. De ambos se dice, nació judío, vivió como judío y murió judío. Tanto Jesús como Pablo. La separación, el pensar que somos de dos rebaños diferentes, es algo muy posterior. Pero eso poco a poco va a ir saliendo, Juan. Pero de todas maneras, muy valioso tu aporte porque despierta la alerta, ¿no? Y miren, termina diciendo, bueno, Pablo al final de su segundo viaje fue a saludar a la iglesia de Jerusalén, o sea, a la comunidad de Jerusalén, y luego descendió a Antioquía, hacia el norte. Ojo, les digo, Antioquía tenía ya desde aquella época una gran comunidad de seguidores de Jesús. O sea, si nosotros vamos pintando en el mapa de la época, con un plumón grueso, ¿dónde se van a formar los centros de las comunidades de seguidores? Un punto es Jerusalén, otro punto es Antioquía, otro punto es en Egipto, Alejandría, y otro punto es Roma.
van a ser los 4 puntos centrales que ya se van formando como núcleos de la comunidad, de las comunidades de seguidores de Jesús. No es una sola, son esas 4, e incluso más. Pero miren cómo va apareciendo. Y tenemos a Pablo en Roma. ¿Puedo leer? Claro. Sí. Cuando llegamos a Roma, recibió autorización para alojarse en una casa particular con un soldado que lo custodiara. 3 días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron, les dijo: hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, fui arrestado en Jerusalén y puesto en manos de los romanos. Después de interrogarme, quisieron dejarme en libertad, porque no encontraban en mí nada que mereciera la muerte. Pero ante la oposición de los judíos, me vi obligado a apelar al emperador, sin querer por esto acusar en nada a mi pueblo. Por eso he querido verlos y hablarles, ya que a causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas. Ellos le respondieron: nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta referente a ti, y ninguno de los hermanos que vinieron nos han contado nada que te sea desfavorable. Pero ahora quisiéramos oírte exponer lo que piensas, porque sabemos que esta secta encuentra oposición en todas partes. Entonces fijaron un día para encontrarse con él y fueron a verlo en mayor número al lugar donde se alojaba. Pablo les habló durante todo el día sobre el reino de Dios, dándoles toda clase de testimonio y tratando de persuadirlos para que creyeran en Jesucristo, a partir de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencían con sus palabras, pero otros se resistían a creer. Y mientras ellos se retiraban sin haberse puesto de acuerdo, Pablo dijo esta sola frase: son muy ciertas las palabras que el Espíritu Santo dijo a los padres de ustedes por medio del profeta Isaías. Ve a decir a este pueblo: por más que oigan, no comprenderán. Por más que vean, no conocerán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Se taparon los oídos y cerraron los ojos, por temor de que sus ojos vean, que sus oídos oigan, que su corazón comprenda, que se conviertan y que yo los cure. Sepan entonces que esa salvación de Dios va a ser anunciada a los paganos. Ellos sí que le escucharán. Al oír estas palabras, los judíos se retiraron discutiendo acaloradamente. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos los que querían verlo, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo lo concerniente al Señor Jesucristo. Gracias, Carmela. Y acá terminamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como les dije al inicio de este curso del libro de Hechos, y hemos hecho una selección de textos. No resumen, porque es diferente, pero hemos metido tijera, ¿no? Entonces, porque si no se iba a ser muy largo. Ustedes tienen en sus Biblias la oportunidad de leer todo el libro. Nosotros hemos leído más o menos el 40%, más o menos. ¿No? De 10, 4, o de 20, 8. Hemos hecho esta selección. Pero igual, porque la intención, creo que la intención se ha cumplido, y es que nos introduzcamos en la primera
en las primeras comunidades cristianas, nos introduzcamos en Pablo y en lo importante que es, vayamos conociendo, y de paso conocemos este libro tan importante en la Biblia. Pero, ¿qué es lo que viene de aquí? Viene Pablo mismo. Viene Pablo mismo en sus cartas. Y esas sí las vamos a leer todas sin meter tijera, ¿no? Vamos a empezar en la siguiente reunión, que ya va a ser en enero, porque la próxima semana ya es semana navideña. Pero en la siguiente semana, que es la 1 de enero, vamos a retomar nuestro curso con las cartas de Pablo a los Corintios, que son 2 cartas. Luego vendrá un curso que va a ser carta de Pablo a los Gálatas. Luego va a venir un curso que va a ser carta de Pablo a los romanos. En total vamos a trabajar así, con todo detalle, 4 cartas de Pablo. Tiene más. Las demás las comentaremos más brevemente. Pero esas 4 que son fundamentales, me comprometo con ustedes, hermanos, hermanas, a leerlas enteritas, porque son lindas y realmente merecen ser analizadas con lupa. Entonces, a ver si regresamos en esto que acabamos de leer, Pablo en Roma, ahí metí tijera y hemos ido de frente a Hechos 28, versículo 16 al 31. ¿Qué pasa? Que ya en el tijeretazo que metí, me he comido algo, y ustedes, como les digo, pueden leer con tranquilidad, y es que Pablo es capturado y finalmente lo quieren meter a la cárcel y Pablo dice un ratito, yo soy ciudadano romano y si quieren juzgarme, me corresponde el derecho de ser juzgado por el emperador. Y así es como finalmente lo embarcan a Roma. Este es el 4º viaje de Pablo, que es un viaje de ida y sin retorno. Decimos que Pablo tiene 3 viajes misioneros y este 4º viaje que es un viaje de ida, pero ya no regresa. ¿Por qué? Porque llega a Roma y en Roma va a morir martirizado. Al final de lo que ha leído Carmela, vemos cómo Lucas, que escribe el libro de Hechos, nos dice, no, Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios en Roma, recibiendo a todos los que querían verlo, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo lo concerniente al Señor Jesús, al Señor Jesucristo. Ese es la cereza del pastel que pone el autor de este libro, Hechos de los Apóstoles, que es Lucas. Pablo vive 2 años enteros en Roma por sus propios medios, recibe a todo el mundo, proclama el reino de Dios, enseña con toda libertad, pero ahí termina él, pero ahí no termina Pablo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que Lucas sabe que ocurre, pero no lo narra. Lo que va a pasar es que Pablo, en esa permanencia en Roma, termina, luego de proclamar y enseñar con toda libertad y recibir a todo el mundo, luego termina siendo martirizado. Por orden del emperador, a Pablo lo asesinan, le cortan el cuello. Así muere Pablo. Y muere en Roma. Entonces, esto que es un tema de la historia, a Lucas, el autor inspirado de este libro, no le interesa contarlo. Miren cómo termina. Y cómo podría terminar. Pero interesante, ¿no? Interesante
el propósito de Lucas. ¿Por qué tiene que terminar tiñendo de sangre esa historia que él, al contrario, termina con tanto optimismo? Repito, y les pido que lo lean junto conmigo esas últimas 3 líneas. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos los que querían verlo, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo lo concerniente al Señor Jesucristo. Esta es, hermanas, hermanos, la manera en que Lucas quiere contarnos la vida de Pablo. ¿Algún comentario que quieran hacer? Por favor. Miren, acá cuando dicen, sabemos que esta secta encuentra oposición en todas partes. Podría sonar feo, ¿no? Esta secta. Pero es que los judíos ven a los seguidores de Jesús como una secta. O sea, el judaísmo ya tenía varias sectas. En tiempo de Pablo, ¿qué sectas habían entre los judíos? Varias. La más conocida, los fariseos, es una secta. La otra, los saduceos. Otra, los efesios. Otra, los celotes. Y esta otra, los nazarenos. Miren, entonces lo resalto por eso. Esta es una secta judía a los ojos de los demás judíos, pero que encuentra oposición por todas partes. Y luego cuando pone Lucas en boca de Pablo, que dice, y lo he marcado en amarillo, otra vez, ¿no? Sepan entonces que esa salvación de Dios de la que yo vengo a hablarles, que yo les anuncio, va a ser anunciada a los paganos. Ellos sí que le escucharán. O sea, Pablo está recibiendo respuestas muy frías de la mayoría de los judíos. Claro que hay judíos a quienes él logra que conozcan a Jesús y que decidan seguirlo, pero recibe mucho rechazo. Y por eso Pablo picón, porque era piconazo, no quieren ustedes, los paganos van a querer. Y cuando se va a Roma, son los paganos mayoritariamente los que lo escuchan. A ver, hermanos, comentarios, por favor. Miren, hemos terminado el libro y nos queda media horita. Casi nunca tenemos tiempo, pero yo los invito a que dialoguemos, así, abiertamente, ¿no? El libro de Hechos, qué hemos visto en el libro y qué no hemos visto. Yo quisiera que les quede bien clarito. Manuel Pablo, un interrogante acá. Es que muchas veces, por ejemplo, los adventistas dicen, fundamentan en hechos, porque son las prácticas de las primeras comunidades, que los primeros cristianos se reunían los sábados y arguyen mucho acerca de en Hechos 17:1, que dice que atravesando Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalonicense, donde estaba una sinagoga judía para reunirse con los judíos, ¿no? Según su costumbre, Pablo se dirigió a ella durante 3 sábados y discutió con ellos. Pero si nosotros vemos es porque tenía que abordarlos a los judíos para predicarle. No hemos tocado el capítulo 20, pero en el capítulo 20 dice que se reunían 27, un domingo que nos reunimos para la fracción del pan. Pablo, que debía pasar al día siguiente, se puso a hablar en un discurso, ¿no? Entonces, Hechos también nos confirma de que sí se reunían en domingo, que si iba los sábados a las sinagogas era para
predicar a los judíos, porque también tenía que predicar a ellos. Y quizá nosotros sí lo hemos visto en Juan. En Juan sí hemos visto que cuando resucitó, estaban reunidos en domingo, Jesucristo, ¿no? Y los apóstoles. Y después, 8 días después, también estaban reunidos en domingo. Y en Corintios también lo vemos eso, ¿no? Entonces, acá Hechos 27 nos ratifica eso, que era en domingo, no es un invento de la Iglesia Católica el reunirse el domingo, ¿no? Porque eso Claro, sí era buen en punto. práctica, ¿no? Entonces, eso era lo que Buen quería punto, decir. Diana. Buen punto, sí. No, lo del domingo de ninguna manera es un invento de la iglesia, ¿no? El domingo es, por eso se llama domingo, ¿no? El día del Señor, día Dominus, Dominus Dei. Es el día del Señor, es el día de la resurrección de Jesús. Entonces, por eso es que la iglesia, ya en su práctica, va a reemplazar el culto al Señor de sábado por el domingo. Porque el domingo es el día del Señor, el día de la resurrección de Jesús, y se celebra con la partición, como bien recuerda Diana, la partición del pan. Pero yo reafirmo, no se queden con la idea de que Pablo usa la sinagoga como que se disfraza de judío. No, para nada. Él es judío, contra judío. Como Jesús, miren, si alguien piensa, y lo podemos ir viendo, sin ánimo de crear ningún conflicto en nadie, ¿no? Pero si alguien piensa que con Jesús y luego con Pablo inmediatamente ya hablamos de cristianos separados de los judíos, eso no es así, para nada. Tomó tiempo, esfuerzo y bastante trabajo la separación. Al comienzo somos parte de esa misma comunidad judía de la cual, como bien dice lo que leímos, esta secta, que son judíos seguidores de Jesús. Y luego invitan a paganos o gentiles que sin haberse convertido a judíos, también conocen a Jesús y quieren seguirlo. Entonces, así es como nace. No nace separándose. La separación ocurre, si queremos ponerle fecha, entre el segundo y tercer siglo de nuestra era. La separación de judíos y cristianos, así radical, separada, diferente, ocurre entre el segundo y tercer siglo. En este primer siglo, la cosa está bien sobrepuesta. Pero eso no debe ser ningún problema de fe, por favor, para nadie, ¿no? Son solamente hechos históricos, hechos reales. Y en la medida en que vamos conociendo más, se nos van aclarando más. Manolo, Sí, Tito. por ejemplo, la idea que al final nos debe quedar de Pablo, de acuerdo a todo esto lo que hemos leído, es que tenemos a un Pablo robustecido en la fe, fortalecido, que no tenía dudas, porque como él dice, he cumplido la carrera, ¿no? Mi meta ya la alcancé, ¿no? Y en estas 3 últimas líneas nos has hecho notar de los Hechos de los Apóstoles, nos quiere decir que a pesar de que Pablo sabía que sus horas estaban contadas, ¿no? Él no huyó porque se quedó 2 años y se sintió tan libre porque podía haberse ido. Por eso me da la impresión que el enfatizar y lo hizo en libertad, ¿no? O sea, él podía salir, si hubiera podido escapar, ¿no? El temor a la muerte, ¿no? Pero no, y él usó ese tiempo, lo que le quedaba, en seguir programando al Señor, ¿no?
Entonces eso también es un ejemplo para todos, ¿no? La fe nos permite, a pesar de los peligros que sabemos que ya son inminentes, pues seguir avanzando y siempre proclamando la palabra del Señor como la hizo San Pablo, ¿no? Claro, Tita, muy lindo. Muy lindo, sí. ¿Y dónde se va Pablo? ¿Y dónde predica Pablo al final? La última estación de su prédica, De Roma. nada menos que en la capital del imperio, en Roma, ¿no? Lo mismo que Pedro, ¿no? Lo mismo que Pedro. Pedro también sus últimos años los pasa en Roma y formando comunidades de seguidores de Jesús en Roma. Pedro y Pablo. Y Roma, le digo, no es cualquier ciudad, es la capital, la ciudad número 1 del mundo en aquella época. Allí se van, ahí se exponen. Y ahí ponen la semilla mayor, ¿no? Y miren lo que sucede después. ¿Dónde queda el Vaticano? En Roma. En Roma, claro. Que uno pensaría, si Jesús es israelita, ¿por qué no está en Israel? Está el centro de la religión cristiana. ¿Por qué no está en Israel? ¿Por qué no está en Jerusalén? ¿Por qué está en Roma? Bueno, hay historia posterior, pero nace aquí. Nace con Pablo, nace con Pedro. Una pregunta que tú habías hecho, Manolo, sobre los paganos. Tal vez podríamos comparar el espíritu de los paganos con esos odres nuevos, ¿no? El pagano está nuevo a la palabra de Dios, ¿no? La capta mejor. A todas esas personas que ya se sabían que conocían todo, o que sabían, o se creían que ellos tenían la razón en todo, ¿no? Sean atenienses, sean judíos, sean los de las otras sectas, ¿no? En cambio, los paganos estaban hambrientos de conocer algo nuevo. Y yo le hago una analogía con los odres nuevos, ¿no? Querían un vino nuevo, palabras nuevas, ¿no? Y tal vez por ello es que escuchaban mejor la palabra de Pablo, sin ponerle trabas, sin ponerle objeciones, ¿no? Entonces eran más abiertos a escuchar la palabra del Señor. Claro, más dóciles, ¿no? Y por lo tanto el Señor trabaja mejor en un corazón dócil. Claro, y qué linda la comparación que has hecho, porque lo leemos en uno de los evangelios, ¿no? Cuando dice, no eches vino nuevo en odres viejos. Qué lindo. Y si lo relacionas así como lo estás haciendo, el vino nuevo es la gracia que trae Jesús. No la eches en el odre viejo, que sería el judío, ¿no? Bien duro, si lo ves por ahí, es bien duro. A ver, agárrate lo que te cae. El que le cae el guante que se lo chante, ¿no? El vino nuevo en odre viejo, bien duro. Buen punto, Tita. Ahora, Lucas, no olvidemos tampoco, por favor, nunca, ¿no? El libro de Hechos de los Apóstoles, que acabamos de terminar, es escrito por Lucas. El evangelista, es el mismo evangelista Lucas. Es un autor inspirado. Lucas, ya dijimos, ¿conoció a Jesús? Directamente no. Lucas no conoció a Jesús en la vida pública de Jesús. ¿Cómo es que Lucas aprende tanto de Jesús al punto de convertirse en un evangelista y autor de este libro? Es por Pablo. O sea, Lucas conoce a Jesús a través de Pablo. Lucas es el más cercano y el más fiel de los muchos seguidores y de los muchos acompañantes que tuvo Pablo en su vida. El más cercano fue Lucas.
Entonces, cuando Lucas se inspira para escribir el libro de Hechos de los Apóstoles, tú dirías, oye, debería ser más equitativo, ¿no? Porque los hechos, los actos de los apóstoles son 12. Y en todo caso, Pablo es un 13º. Porque no habla de cada uno. ¿Qué hizo Santiago? ¿Qué hizo Felipe? ¿Qué hizo Andrés? ¿Y qué hizo cada uno? El otro Judas. ¿Qué hicieron, no? No, se concentra en Pedro y Pablo. Y prácticamente este libro de Hechos de los Apóstoles es un mitad Pedro, mitad Pablo. Es un detalle a tener en cuenta, ¿no? Se llama libro de Hechos de los Apóstoles, pero si se llamara libro de los Hechos de Pedro y Pablo, pasaría piola igual y mejor. A ver, cualquier otra duda que tengan o cualquier comentario que quieran, todos nos enriquecemos. Entonces, hermanos, miren, repito lo que dije hace un rato, ¿no? Hemos terminado de leer el libro con cortes. Ustedes tienen la oportunidad de leerlo todo. Pero van a ver este pequeño esfuerzo que a la vez nos permite conocer el contenido de este libro. En las misas de los domingos, muchas veces se lee como lectura antes del Evangelio, ¿no? Un texto o ya sea de carta de Pablo o ya sea del libro de Hechos de los Apóstoles. Ya tenemos una idea muy clara del libro. Por otro lado, es una entrada perfecta para lo que ya les dije viene en este mes de enero, febrero, marzo, que van a ser las cartas de Pablo. Vamos a entrar a las cartas una por una, en todo su detalle. Pero ya conocemos de Pablo y vamos a ir conociendo más, definitivamente. Porque como se dice en la iglesia, nosotros los cristianos tenemos dos fuentes para conocer a Pablo. Una son sus propias cartas, pero dos es el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces son dos fuentes. Uno, lo que Lucas escribe de Pablo, acá, y dos, lo que Pablo escribe de él mismo en sus cartas. Entonces tenemos esto como gran riqueza, como gran punto. Bueno, no sé, miren, no tenemos que hacerla larga, es un día un poco movido hoy con el tema político. Podemos quedar aquí y terminar nuestra reunión si alguien quiere una reflexión final, o si no, compartamos una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, por todos estos minutos que hemos compartido tu palabra. Muchas gracias por todo lo que nos das. Abre nuestro corazón y que todo lo que hemos aprendido realmente fructifique y nosotros también lo demos a conocer. Todo eso te agradecemos en nombre tuyo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Manolito. Gracias, Tita. Y hermanos, un detallito. Yo les estoy pasando, de todas maneras, la próxima semana, el material de las cartas a los Corintios, para que lo vayamos teniendo, ¿no? Lo vayan chequeando. Listo, entonces, nos despedimos con eso. Muchas gracias. Y una feliz Navidad para todos. La próxima semana no nos reunimos recién después de el primer jueves de enero, ¿no? Que tengan unas lindas fiestas, una feliz Navidad.
Igual para ti, Manuel. Bien. Muchas gracias. Para